nuestra vida. Ese va a ser nuestro tema. Me gustaría que me ayudaran a buscar rápido Proverbios 4:23. Ya saben, cuando lo encuentren con una mera es más que suficiente. Mientras les voy compartiendo a los que estamos ahorita trabajando en los de la clínica, porque de alguna manera, bueno, ustedes saben lo que está pasando, los movimientos meramente espirituales que se están viviendo. Sabemos el triunfo que se ha alcanzado en ese lugar, pero también sabemos lo que el enemigo está haciendo para derribar. Bueno, intentar derribar de alguna manera lo que se ha hecho. Les comparto el día jueves, que fue el último día, ¿va?, de la semana pasada. Hablé con ellos en relación a Gálatas 5:14, 5:16. Les hablé acerca de lo que ninguna escuela, les hablé acerca de lo que ninguna iglesia, les hablé acerca de lo que ninguna persona les va a hablar a las personas, que es en dónde encontrar el Espíritu Santo, cómo ser llenos del Espíritu Santo. Así, con palitos y bolitas, para que les quedara claro. Y les dejé toda esta semana, o lo que fue este fin de semana, para que ellos tomaran la decisión correcta. Y el día de mañana, los que vayamos a ir, básicamente el servicio va a ser por separado, tomar a cada uno de los que se rindan y hacer la oración, acompañarlos en la oración para que entreguen su vida a Cristo. Gloria a Dios por eso. Esa va a ser básicamente la acción. Y posteriormente ya daremos una plática el día que nos vuelva a tocar, la de cómo es que logramos apagar, enmudecer o entristecer al Espíritu Santo. Ya aprendieron a dónde se encuentran. Los que somos más maduros en la fe, los que llevamos un tiempo caminando, creo que no es necesario que hablemos de ese tema de lleno, porque creo que entendemos dónde está el Espíritu Santo. Creo que entendemos cómo activar el Espíritu Santo en nuestro interior. Probablemente ellos no lo sabían, ¿verdad? Entonces, les vamos a dar la plática de cómo es que se puede enmudecer o apagar el Espíritu Santo. Y de ahí, ya nada más vamos a solicitar, creo yo, vamos a solicitar que el día que nos den una fecha para saber cuándo pudiéramos ocupar la alberca para poderlos bautizar. Hay muchos temas que tenemos que ver, y como iglesia no me gustaría ser autoritaria en esa parte. Me gustaría que todos definiéramos, por ejemplo, el diploma que les vamos a entregar. Sí les vamos a entregar un diploma o un certificado de bautizos a ellos. Me gustaría que llevaran unos logos, y no sé si sería conveniente o no incluir el que nos prestaran el logo de Guerreros para que incluya. Yo no tengo nada en contra de ellos, las decisiones malas o buenas que estén tomando las están tomando ellos, no nosotros. Y entonces prosigo para decir, y ya de ahí nosotros llevar a cabo el bautizo o el bautismo de cada uno de ellos, y ya de ahí estamos en manos de Dios y continuamos o no. Es decisión de ellos, estamos de acuerdo. Creo que nosotros hoy ya entendieron o ya entendimos, ¿verdad? Porque en su momento, a lo mejor cuando inició todo esto, era justamente parte de hacerles entender o ver cómo se mueve la guerra espiritual desde un lado, y poder entender que en muchas ocasiones se hace pesado, se hace difícil, pero que al final, si ponemos nuestra confianza en nuestra fe en el Señor, los resultados son para Él, no de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, mañana de alguna manera, no es cierto, en un ratito les voy a pasar mañana. No, para mañana, pero en un ratito les paso yo una oración, si quieren, para que se la aprendan, para no hacer la misma oración que todo el mundo hace. Una oración que creo que sale realmente del corazón, que es honesta, que es sencilla, y que los puede llevar al punto nada más de confesar con su boca lo que nosotros les queremos dejar como guía para que ellos solitos empiecen a caminar con el Señor.
hasta el día de jueves creo que no ha cambiado, siguen siendo la mayoría. Entonces, ya saben, el señor Antonio es el que nos está, y compartirles que tendremos, dentro de estos tiempos, tendremos que ver la manera en cómo apoyamos a Iris, porque a mí el Señor me mostró en esta semana que pasó, y ya que fuimos los dos, que pude hablar con él, dije que a mí el Señor me mostraba, él tiene un trabajote bien tremendo. En su casa hay pastores, hay gente que sigue al Señor. Que sigue al Señor porque pues sabemos las rutinas. Entonces, su coraje también con él en cuanto a esto es que ha sido que le han dado con la Biblia en la boca, ¿no? Finalmente, por decir de alguna manera. Y sin conocer, sin entender, creo que sí ha sido una mala práctica porque de alguna manera pues sabemos que mucha gente toma la palabra de Dios a conveniencia. Estuve dedicándome a ver por ratitos unos videos y después me cuenta la manera de decirlo, un tarado predicando, un pastor predicando acerca de que los primeros en embarazarse fueron los hombres. Adán, porque antes de que Dios hiciera a Eva, el Señor dijo a los hombres que se multiplicaran, y entonces, ¿de qué manera se iban a multiplicar? Quedando embarazados los hombres. Con eso justifica la LGTB. Entonces, de verdad, de verdad, a ese grado y más puede llegar la ignorancia y el no saber interpretar realmente la palabra de Dios. Por eso es muy delicado que nosotros realmente antes de intentar hablar o antes de intentar decir, primero pongamos las cosas en manos de Dios, que sea el Espíritu que se mueva. Vi otra prédica en donde también y un pastor ya grande de edad, podría yo atreverme a decir un viejito, estaba empezándoles a prohibir a toda la gente que no iban a entrar las gentes feas en la iglesia. ¿Feas literal? Con deformidades. ¿No está yo solo allá adentro entonces? Sí, ahí te vamos a dejar. Porque la palabra de Dios dice que ni los cojos, ni los de malformaciones, ni los ciegos, ni no sé cuántos, pueden estar en la presencia de Dios. Sí hay un versículo que habla, pero o sea, nada que ver con lo que están interpretando. Entonces dices, relájense. Entonces dijo, de una vez, entonces la advertencia está porque ya no voy a permitir que la gente fea entre de ellos. Sí. La palabra de Dios está llena de advertencias y más en los tiempos finales sabemos que falsos predicadores se levantan. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema de Eric, híjole, el Señor me mostró eso y le digo, tienes una chamba tremenda, porque ni siquiera te vas a tener que enfrentar a tu familia con arrogancia, ni la palabra de Dios dice esto así, no, va a tener que ser con todo con lo que carece. ¿De qué podríamos hablar sin ofender? ¿De qué carece? Me perdí, perdóname. No sé, desconecté. Llevamos mucho tiempo dispersos, distraídos, sí. Y eso ha sido parte de lo que nos ha estado afectando en la iglesia, pero primeramente Dios, todo va a salir. Tú nada más pon tu confianza y tu fe y tu vista. No hagas lo de Pedro. No voltees a ver las olas. No voltees a ver si el agua está profunda. Tú mantén tu mirada en un lugar. Y la palabra de Dios dice, todas las cosas vendrán. Fe y confianza. Entonces, mi amigo, mi compadre, hemos hablado muchas veces con este muchacho y hemos podido notar cómo explota. ¿Sí? Por eso la pregunta era, ¿de qué carece? Pues de amor. Dominio propio, tranquilidad, paciencia, benignidad, de alguna manera. Yo no sé lo que quería decir cómo era, pero es que yo luego a veces mis analogías no pueden ser muy buenas. Pero ya, pero es normal, es como un perro al que apaleas. Tarde que temprano se va a voltear y se va a defender. Sí. Bueno, él está ahorita en esa situación. Y tiene que aprender a apagar esa ira. Empezar. No lo va a arreglar con confrontaciones.
no de esa manera. Lo va a tener que arreglar primeramente demostrando en su vida a cambiar. Y tiene que ser una transformación desde el interior. Entonces, él aceptó y me dijo, se puso a llorar ese día y me dijo, no, de verdad, si yo no sabía, dice, pero si usted me lo dice, yo le creo. Digo, y créeme que no te lo digo yo, el Señor me lo mostró, porque pude ver unos aspectos, y tú recordarás cuando vimos cómo estaba su papá. ¿Tú lo recuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Y a mí me llamó mucho la atención cuando él salió, cómo cambió la expresión de su papá. Por mucho que estuviera como estaba, como hubo un segundo en donde cambió, es obvio su hijo. Entonces, eso me muestra el Señor de lo que Él tiene que hacer y de que todavía hay esperanza. Entonces, todo eso se lo compartí hablando con él, por eso fue inevitable que él se quedara. Entonces, creo que va a ser parte de este proceso. Y sí necesitamos, porque somos 3 personas ahorita las que estamos llevando a cabo con ellos. Entonces, a lo mejor cada uno puede tener un punto de vista diferente que sería importante compartir. Bien. Entonces, dice Proverbios 4:23. Te lo leo. Por favor. Dice, cuida tu mente más que nada en este mundo, porque ella es fuente de vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque en él emana la vida. La mayor parte del tiempo a veces nos hacemos bolas porque no sabemos, decimos y hablamos porque la palabra de Dios dice que de lo que hay aquí se habla por aquí, ¿cierto? Pero algo muy curioso es que lo que hay aquí primero llega acá y luego sale acá, ¿cierto? Esta parte de aquí vendría siendo como el amplificador, ¿cierto? Entonces, la mayor parte del tiempo, lo que está aquí no es lo que pasa por aquí, sino se genera aquí y ya nada más pasa. Las emociones. Primero lo pienso, luego lo digo. Y al final, cuando recapacitamos en algo que no estuvo bien, viene algo muy común que se le llama arrepentimiento o remordimiento. Y ese regresa y pasa por aquí y baja acá. Y es un punzón que se queda, ¿cierto? Qué complicado. Pero cuando logramos entender ese proceso, las cosas empiezan a cambiar. Dios nos creó con emociones. Sentir tristeza, alegría, miedo, enojo o frustración no es pecado. El problema comienza cuando las emociones se convierten en nuestra guía en lugar de Dios. Hasta aquí, al principio cuando le pedimos al Señor dirección para iniciar el servicio, estábamos hablando entre la diferencia de sentimientos y emociones. Al día de hoy, para los que estábamos al principio, ya nos quedó claro que es básicamente lo mismo. Claro, aquí en el mundo se siente bien bonito acomodarlo todo de manera que se escuche bien rembombante y que sea de alguna manera, no, lo correcto es decir eso, pero nos damos cuenta que al final del día es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces ya podemos hablar claramente de repente y decir, ¿es un sentimiento o es una emoción sin pensar? Ya se equivocó. Estamos en la misma conexión. Entonces, sentir tristeza, alegría, miedo, enojo o frustración, está bien. Dios nos creó con esas facultades. Y ahí les va. Recuerden, no vamos a usar la palabra ministerios porque de repente son cosas así también como que mal ubicadas. Pero la realidad es que Dios utiliza cada uno de los dones que nos dio en base también a cada uno de estos sentimientos o emociones que tenemos. Hay gente muy preocupona que dice, yo voy a orar por el mundo, yo voy a orar por las personas. ¿Sabes qué? Uno de esos ministerios es la oración.
Tú puedes ser un intercesor, pero realmente, más que un ministerio, es lo que Dios te dio como propósito, como encomienda, como uno de los dones que te dio, para interceder por las personas. Así como hay dones de sanidad, como hay dones para hablar en lenguas que no han desaparecido, los dones de expulsión de demonios. Me encantaba porque ahí estábamos viendo a una señora que se peleaba con una reportera acerca de este tema de los demonios y le dice, entonces tú tienes que hacer la guerra. Y dice, yo no. Y tiene toda la razón. Le digo, de alguna manera, le digo, Ana, sí está bien y no. Pero sí, en efecto, Dios no la levantó para que se ponga, a nadie levantó para que se ponga a pelear con los demonios. ¿O dónde lo dice? Al contrario, nos dio autoridad. Y una manera de resistir al demonio, o lo que se le llama resistir al mundo, es obedecer a Dios. ¿Cómo resisto a Satanás? Pues obedeciendo a Dios. Jesús te lo puso como ejemplo. Las veces que fue tentado, él simplemente no actuó. Él simplemente contestó, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué más le dijo? Escrito está, no solo de No sé, de pan vivir el pan hombre. vive el hombre. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él. Son las tres respuestas. Básicamente, si se dieron cuenta, en todas fue, yo me someto a Dios. Yo obedezco a Dios. Esa fue la manera de hacerle la guerra a Satanás. No lo agarró a cachetadas, no lo empujó, no le dijo, cámara, vamos a reventarnos un tiro allá afuera, sálgase. ¿Verdad que no? Mira, está chido. Las tres concuerdan en lo mismo. Yo le hago caso a Dios. ¿Quieres resistir al enemigo? ¿Quieres expulsar a un demonio? Dale caso a Dios. Esa es la manera en la que vas a hacer guerra. Ese sentimiento tiene que ser el que nos tiene que guiar. Cuando más difícil vemos que está el problema, confía en Dios. Sí, brother, para ti es muy fácil, pero están a punto de llevarme a la cárcel. Tomaste una mala decisión, pero confía en Dios. Me encanta porque la palabra asevera, no hay nada que pueda quedar oculto, que no vaya a salir a la luz. Brother, pero va a ser, o sea, no te pases. A mí me van a meter por algo injusto al bote. Voy a estar 15 años pagando para que al final se descubran las cosas Ay, chama, y me digan, usted disculpe, ¿qué crees? Dentro de esos 15 años Dios tenía un propósito. Si tú no lo encontraste, el problema no fue de Dios, fue de nosotros. Sí, se escucha muy feo, se escucha muy cruel, pero por una razón. Hoy has pasado todo un proceso muy complicado dentro de tu relación. Hasta hoy te diste cuenta y dices, ya me detuve. Y estoy diciendo a Dios, dame la oportunidad de corregir mi camino, de arreglar lo que estuvo mal desde un principio. Dios, ¿qué te dice? Hasta que abriste los ojos, hasta que me escuchaste, ahora sí ya podemos hablar. Dios está siempre dispuesto para que nosotros lo escuchemos. El problema es que nosotros hay tanto ruido en nuestra vida, y lo sabemos, tantas emociones. Es divertido subirse a la montaña rusa, que no hay mejor explicación para decir cómo son tus emociones. Así van. Suben, bajan las emociones, los enojos, las contiendas, las tristezas, las alegrías. Y está bien, pero Dios te dice, ¿y yo? Tú y yo tenemos pendiente una plática, hijo. Tú y yo tenemos algo, hija, que me habías pedido hace tiempo. Pero no vienes, no te acercas. ¿En qué momento? Yo estoy esperando aquí que tú vengas. Con la necesidad de que hablemos, con el deseo de que hablemos. Pero te das cuenta que entonces todo este vaivén de la vida ya te llevó bien lejos y te ocupó. Y somos a veces, ¿a poco no como los niños? Cuando estamos en una fiesta y andan, corre, corre, nada más. Vienen, corre, corre. Tengo sed, quiero agua. Uy, y se vuelven ahí. Oye, espérate, ven, ponte. Ya no te pelo, ya se mueve. Ya anda por ahí otra vez.
Y así somos con Dios, lamentablemente. Dios te quiere pescar, ven, ven. Más divertido por acá, aguanta. No regresamos, nos vamos. Estamos en el relajo cuando Dios nos ha advertido, como las mamás en su momento a los niños, no te subas al árbol. ¡Ah! Y luego la culpa la tiene la mamá. Es que tú no me agarraste. No, que la canción. Y así venimos a decirle a Dios, por tu culpa ya ves para qué me diste esta. Yo no la quería. Así nos ponemos. Así. Muchas personas toman decisiones por lo que sienten en el momento. Y esa es la parte más complicada, porque cuando estamos emocionados, tomamos una decisión. Y perdón que use esta, porque es lo que se me vino ahorita a la mente, perdón. Pero encontramos una muchacha, está bien guapa, y le damos un beso y me quiero casar. Espérate, si no la conozco, no, yo ahora me di cuenta que es el amor de mi vida, me quiero casar con ella. Y empiezas a mover y a pedir prestado y a hacer todo, vas y te casas. No le preguntaste, no le pediste opinión ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a tu brother, a nadie. Tú solito tomaste la decisión. Le preguntaste a ella, ¿te quieres casar? Y ella dijo, sí, vámonos. Peor aún, lo más canijo, a todo mundo ignoraste. Y dices amar a Dios. Señor, ¿qué hago? Jamás te pasó por la mente. Es más, le diste la instrucción a Dios, y a partir de esto nos vas a bendecir, y yo sé que vamos a tener muchos hijos y vamos a tener un montón de cosas. Ya, Señor, porque yo sé que tú me bendeciste. No le pediste perdón, le estás exigiendo a Dios lo que va a tener que hacer a partir de ese momento. Cuando estamos enojados, cuando algo nos empieza, ay, Señor, ya ves, llévatela ya. Si no te la llevas, yo te la voy a mandar. Ya que se vaya, que corra. Otra, cambio. Pues somos enojados. Ya ni digo cuando estamos tristes. Y así nos la llevamos a veces tomando decisiones en base a lo que sentimos. Decisiones en el momento. Cuando nos sentimos enojados, nos atacamos. Cuando nos sentimos con tristeza, nos aislamos. Cuando nos sentimos con miedo, nos paralizamos. Cuando sentimos soledad, buscamos el refugio en cosas, en donde las cosas a veces no paran. Un tequilita. La botellita completa de una vez. Un cigarrito de marihuana, dicen por ahí. Me va a poner relajado, me va a dar el bajón, me duermo bien tranquilo. Nos empezamos a volver dependientes de cosas que no nos van a servir. Cuando la realidad, por muy difícil que sea y por muy trillado que esté, un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano, siempre va a ir a buscar a quien. Siempre vas a correr a los brazos de Dios. Pero a veces no lo hacemos. Se nos olvida. Y aquí es la parte cuestionable porque decimos, a veces no lo hacemos, se nos olvida. Cuando se supone que nuestra vida se ha dedicado a hablar de Dios, acerca de los problemas, acerca de lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Sin embargo, no lo hacemos. No aplica en mi vida, en la demás de ustedes, discúlpenme si. Y ojalá y se arrepientan y empiecen a confiar en Dios. Pero en mi vida no se va a aplicar. Mi vida funciona de otra manera. Pareciera que es lo que estamos predicando. Pareciera de lo que es, de lo que hablamos, y peor aún, nosotros mismos no lo creemos. Bueno, es que ellos tienen unas broncas, pero eso es una cosa muy diferente. Lo mío es algo muy diferente. O sea, no podemos de alguna manera. Yo no entiendo por qué. La realidad es que Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy
y de siempre. La manera de comportarse de Dios seguirá siendo igual que ayer, hoy y que siempre. Y la manera en la que Dios nos va a salvar a cada uno, no importando cuál sea el problema, va a ser la misma de ayer, hoy y para siempre. Entonces, ¿por qué intentan a veces o intentamos cambiar los ingredientes? Elías, por ejemplo, permitió el miedo, el que el miedo lo dominara en su corazón. Si quieren buscarlo, está bien, si no, no pasa nada, ya la conocemos la historia, Primera de Reyes 19. Después de una gran victoria espiritual, el profeta Elías recibió una... Miren, lo más impactante de esta situación es que ni siquiera se le pararon enfrente para decirle, bueno, ¿cómo ves que hoy mismo se te acaba tu manera de respirar? Si no escuchó por oídas, te van a matar. ¿Y qué hizo este amigo? Agarró, ¡pum! Corrió para el monte, hecho la mocha, espantado, ahuyentado, ni siquiera todavía ya lo estaban persiguiendo cuando el amigo ya había levantado polvo con las sandalias, ya se había echado a correr. Y hasta que el aliento le faltó, fue y se sentó abajo, dice la palabra de un enebro, a descansar. Y posteriormente, voltear al cielo y pedir una sola cosa. ¿Alguien sabe qué le pidió a Dios? ¿Qué le pidió? Recuerden. Ya, por favor, quítame la vida. Como si hubiera llevado una vida de persecución, como si hubiera llevado una vida de sufrimiento. ¿Sí se dan cuenta de la situación? Una vez me dijeron, de tanto levantar las manos, también uno se cansa. Entonces, muy probablemente toda la presión, probablemente no hubo persecución como tal, pero sí la presión como persona, como humano, al hecho de desafiarse, o de desafiar incluso a otras personas, ¿no? Eso genera una presión, genera un estrés, y por ende llega un punto donde también dices, ya, otra vez, o sea, no manches. Entonces, pues, al final del día digo, somos humanos. No es una justificación, pero, pero sí, sí no se cansa. Sí. Sí, correcto. Aquí estamos viendo ahorita el punto de que la mayor parte de veces tomamos las decisiones en el momento. Una emoción. Pregúntale a papá. Estamos viendo que la mayor parte del comportamiento del ser humano es en el momento. Cuando tenemos las cosas, el sentimiento o la emoción en el momento. Entonces, vuelvo a repetirlo para ponerlo en contexto. Elías, después de una gran victoria que no le pertenecía, una gran victoria que tuvo, en ese momento recibe el mensaje, corre, huye, vete, que te van a matar. Si acababa de tener una gran victoria, ¿en quién debería de haber estado la confianza? O sea, no lo estamos cuestionando, estamos poniendo lo que Dios nos quiere mostrar. Entonces, ¿en quién tenía que estar la confianza? ¿Y en quién no estuvo? ¿Y qué hizo? Y cuando llegó y se acostó y se sentó, ¿qué fue lo que pidió? Entonces, contexto y sabemos lo que pasó al final. La palabra nos dice, Dios no lo abandonó. Lo consoló, lo restauró y lo levantó. Entonces, no importa si llevas toda una vida de sufrimiento o no importa si de alguna manera acabas de tener un sentimiento y tomaste la decisión y tomaste la decisión en el momento. Lo que tenemos que dejar en claro es que Dios no nos va a abandonar. Dios va a restaurar la vida, pero por el amor de Dios entendamos, siempre y cuando busquemos a quién, a Dios, no lo que yo creo, no lo que creo que debería de estar haciendo, poner las cosas en manos de Dios. Lo que hemos dicho y lo que les hemos compartido también a estos jóvenes, finalmente yo lo vuelvo a preguntar aquí hoy a la iglesia. ¿Por qué si después de una vida de toma de decisiones estás hoy donde estás o te metiste en donde te metiste? ¿Por qué no dejar ya eso por la paz y empezar a partir de ese momento
a tomar las mejores decisiones basándote en quién, pidiéndole dirección a quién, poniendo en manos de quién. De Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Digo, si ya la regamos un montón de veces en el pasado, hoy esperemos a que venga la persona correcta o el ser correcto a quien le vamos a pedir dirección. Hoy dejémonos dejemos de tomar el control nosotros de las emociones. Ay, me acabo de acordar de una analogía. Dios no lo rechazó a Elías, lo fortaleció y lo levantó nuevamente. David derramaba sus emociones delante de Dios. David escribió muchos. Salmo 42:5, si quieren no lo busquen, sabemos que habla. ¿Por qué te afliges, alma mía? O en otras versiones, ¿por qué te abates? La mayor parte del tiempo David nos mostró en las alabanzas que había amor, humor, dolor, agradecimiento en cada una de las alabanzas que escribió. Lo que una y otra vez tratamos de hacer entender es cómo alguien pudo plasmar tan transparentemente y a la vez tan fácilmente su estado de ánimo a la manera de alabar a Dios. De ahí Dios toma el versículo para decirle a cada uno de ustedes, cuando estés triste, habla con Dios. Cuando estés contento, alaba a Dios. ¿Por qué uno es hablar y el otro es alabar? Sabemos de antemano que la alabanza como tal es glorificar a Dios en todos los aspectos, con mi manera de ser, con mi manera de hablar, con mi manera de comportarme. Esa es la verdadera alabanza hacia Dios. ¿Sí? La mayoría de gente ya ha simplificado decir alabanza a canción o música. Por eso una traducción te dice, cántale a Dios. Pero también nos pide que cuando estemos más tristes, la manera de hacer una batalla es empezar a cantar. ¿Por qué lo dice? Porque es la manera que nosotros aprendimos, y ojo bien, es la manera en la que nosotros aprendimos a manifestar nuestros estados de ánimo. La mayor parte de las personas cuando se sienten tristes por alguna razón, con la novia, con la esposa, con lo que sea, ponte al profeta Fernández. Al hermano, cantautor, Joan Sebastián. Y que cante por tu maldito amor. ¿No? Cántate el salmo que por tu maldito amor, yo creo. O las de Juan Gabriel, qué sé yo. Ah, pero cuando estamos contentos, punchis, punchis, ¿no? Cacahuates, pistaches. Y la CRG, no sé. Entonces, Ya eso sea no, padre. Entonces, del caldo. de alguna manera, la manera en la que el ser humano demuestra o ha aprendido a Gestionar sus emociones. a mostrarlas de una manera clara, como un cristal, ha sido a través de la música. Entonces, por eso Dios te dice, cuando te sientas mal, cuando te sientas, canta. Canta, que salga de tu corazón lo que tienes. Permíteme cambiarte, permíteme limpiarte. Pero a muchos no nos gusta. A muchos nos da así como de penita, ¿no? Como a los niños. A ver, pues habla fuerte. Dios te dice, es que si no sale, no sale. Necesitamos aprender a gestionar cómo le expresamos a Dios lo que sentimos. David no fingía estar bien, llevaba sus emociones a Dios. Y ese es un punto que habíamos tocado en alguna ocasión que es cierto. Es mentira eso de, no, bendecido en victoria, y por dentro te está llevando la trampa, pero tú, bendecido en victoria, gloria a Dios. ¿Cierto? Dios quiere que seamos honestos. Eso probablemente es parte de la práctica, parte de la enseñanza que le hemos llevado a la práctica, ¿no? El hecho de demostrar que por el hecho de que tú eres usado por el Señor vas a estar todo el tiempo bien. El hecho de hacerle creer a las personas que porque tú estás al frente y tú compartes,
eres inmune al dolor. Y eso es una mentira, ¿sabes? Eso es algo que de verdad no. Hay algo en lo cual yo de verdad trato de basarme mucho y es en decir probablemente hasta lo peor de mí con la única intención de que no se enfoquen en el que está ahí, sino que se sigan enfocando en el Señor. Entonces, a lo mejor y yo estoy mal, porque muchos lo hacen todo al revés. Es decir, cuentan las mejores versiones de ellos, explican lo mejor de lo mejor para tratar de llevarlos al punto de decir, es que esto es así, o sea, Dios me ha bendecido, ¿no? Y como tú lo dices, aunque por dentro se estén muriendo, ellos jamás van a decir eso, porque pues ¿cómo vas a ser tú? Vas a estar afligido tú si se supone que tú tienes una responsabilidad. Entonces, pero si nos vamos a la palabra de Dios, nos vemos, nos damos cuenta de que fue todo lo contrario. Es decir, todos los que fueron usados en su momento cayeron, todos los que fueron usados por parte de Dios en su momento. Y si te lo deja ahí en claro es porque quiere que lo veas que no eres tú. Al final les dio la victoria, claro, pero hubo un proceso. Y cuando iban en medio, lo fingieron, ahorita el que mencionaste, ¿no? Si nos vamos con Job, si nos vamos con, no sé, con cualquier otro, con David. Es decir, cada uno en su momento. Entonces creo que es parte de la mala práctica el hecho de hacerles creer que por el hecho de que tú eres usado por Dios, todo va a estar bien. Y pues, la neta, no. Continuamos. Sí, vamos para allá. Una manera que nosotros tenemos que estar muy conscientes, y yo por eso se los digo, se los he dicho, no tratemos de ponernos como ejemplo con las personas. Nosotros los que realmente conocemos a Dios, es más, realmente quien conoce a Dios sabe que va a ser bien complicado hacer la labor que nos toca de llevar la palabra. Porque a diferencia de lo que mucha gente piensa, el hacer lo correcto y el adorar a Dios y llevar su mensaje no te hace millonario aquí en la tierra. O sea, quien se hace millonario es obviamente manipulando las emociones. O igual obedecen la palabra, pero se aíslan, ¿no? Porque dicen, bueno, pues si nadie quiere, entonces no comparto. Y por eso hacen las pequeñas sociedades así, fresonas, ¿no? Hubo un debate porque querían traer a un predicador muy famoso aquí en San Juan, pero como no le llegaron al precio, no pudo llegar la bendición. Fíjense cómo se maneja. No pudo llegar la bendición a San Juan. Claro. No pudo llegar. No pudo llegar la bendición a San Juan porque no le estaban dando al pastor el apoyo económico para que pudiera venir. O sea, así de tremendo. Sin embargo, los apóstoles murieron en la total y absoluta pobreza, abandono y olvido. Esa es la manera en la que Dios te dice, y hay un versículo que aclara, todo el que quiera ser más grande que los demás, es el primero que va a venir a ¿qué? A ser el servidor. Porque el Hijo del Hombre no vino al mundo a que lo sirvieran, Él vino a servir. Entonces, hasta que la gente no entienda que mientras más estatus económico y de popularidad haya cuando estás parando aquí, por ahí no es. Y podríamos decir que podemos cuestionar, ¿sí? Porque la palabra de Dios no se dio ni siquiera en ningún templo. La palabra de Dios la regaló en el campo, abajo de los árboles. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros entendemos que no va por ahí. Si yo me pongo a hablar con un hermano y decirle, no, mira, es que estás haciendo las cosas mal, Dios te va a bendecir de esa manera. Mira, por ejemplo, yo ya ves, Dios me dio la oportunidad de tener mi casa, pero yo he sido fiel. Pero también, mira, ya ves que Dios me dio la oportunidad de tener un carro. Entonces, si el brother no tiene una casa, no tiene un carro, entonces lo estamos señalando y le estamos diciendo, estás haciendo las cosas mal, compadre. Y no es por ahí, y no es por ahí, o sea, cállate la boca, si no tienes nada bueno que decirle a la gente, mejor cállate la boca. Como abrázalo ya si lo ves. Exactamente. O sea, no pongamos en riesgo la vida de un creyente por algo tan banal, tan absurdo. Eso sí y es eso malo. es, incluso muchas veces por decirle, mira, brother, yo te puedo decir, mi mamá estaba enferma y oramos y se sanó y gloria a Dios. Y si él está pasando un familiar por una situación similar, al final del día, una enfermedad, la que sea, y no se está sanando, sabemos que Dios tiene una manera de ver las cosas y de actuar.
muy diferente a la de nosotros, pero le estamos dando el mensaje equivocado. Estás haciendo las cosas mal. Entonces, si realmente nosotros estamos siguiendo lo que Dios nos está pidiendo, tenemos que tener muchas veces, antes de abrir la trompa, primero ponernos en manos de Dios para dar un mensaje o una voz correcta. No nada más algo que en lugar de ayudar va a entorpecer. Por eso una y otra vez, no cambien el mensaje. Si el mensaje te llegó así, dilo tal cual. Es que, brother, me parece que no tiene ni pies ni cabeza. No importa, la persona que lo va a escuchar muy probablemente se sienta de cabeza en la silla y lo va a entender. No importa, oye, pero habían 1000 personas ahí, solo uno lo entendió. ¿Qué te importa? Dios estaba pensando en él. Los demás tenían otra situación que Dios dijo. Más adelante. Y es típico del Señor acomodar todo el mundo por una sola persona si se lo piden. Así es. Entonces, no andemos queriéndole hacer favor a Dios. Entiéndanlo de una vez por todas. No se trata de que, bueno, yo creo que para que quede claro, como que para... No, a ver. Dios te está utilizando a ti. ¿Eres realmente obediente para hacer lo que Dios te está pidiendo sin cuestionarlo? ¿O le vas a venir a enseñar a Dios cómo hacer las cosas? Te lo dejo de tarea. Como Dios te dé el mensaje. Tú dale. Jesús mostró emociones, pero no fue dominado por ellas. Jesús lloró, Juan 11:35. Sin embargo, nunca permitió que sus emociones lo apartaran de la voluntad del Padre. Aquí es a donde yo me extendí al principio también cuando les dije, hay como 5 o 6 cartulinas en nuestra mente que podemos pasar de ese pasaje de Jesús, de su historia de Jesús, en el tiempo de su ministerio. Jesús lo probó todo. Probó el abandono, la deslealtad. Rechazo social. Imagínate que cuando todo el pueblo te está acusando, porque la palabra es clara cuando dice, y levantaron blasfemias sobre él, mentiras. Imagínate que te están acusando de algo que tú ni siquiera hiciste, que ni siquiera estabas enterado, pero pues ya están en el juicio. La idea es que hay que darle con todo, ¿no? Hasta con la cubeta. Y no hubo nadie capaz de acercarse a abrazar a Jesús y decirle, estoy contigo. De lejitos, ¿verdad? Porque no se podía, de alguna manera. Pero Jesús no sintió el apoyo de sus discípulos cuando les pidió que oraran, que compartieran con él. Una hora, ya no les pidió tanto, les dijo una hora, sean conmigo. Y ni siquiera una hora fueron capaces de estar despiertos para orar por él. Eso era como amigo, no como maestro. Estaba pidiendo como amigo, de paro. como hermano. Y es a donde nosotros empatizamos porque decimos, ¿cuántas veces cuestionamos al que dice ser mi compa? Y sabía que tenía yo el broncón y ni siquiera fue para hablarme y venir y decirme. Pero ¿sabes quién nunca nos va a dejar? Cuando tienes miedo porque estás a punto de ver que están empezando a cortar cabezas de aquel lado, la razón que sea, y empiezas a sentir ese pánico. Nadie es capaz de acercarse, y peor si tú eres de los que les van a dar, nadie se acerca, ¿no? Como que todos, no, ni le digas, yo me voy, no sabe, pero ya le van a dar. Que ya saben, sí. Entonces, nadie, y tú quisieras que dices, tú, mis amigos, ¿dónde están mis compañeros? Yo quisiera que alguien venga y me diga, Jesús sintió esos abandonos en su totalidad, pero ninguno lo dominó. No tomó represalias ni siquiera contra los que hablaban mal de él. Y eso es lo que el Señor nos quiso enseñar. La madurez espiritual no consiste en dejar de sentir, sino en aprender a obedecer a Dios, aun cuando nuestras emociones digan otra cosa. Pero miren, tenemos Muchas veces la raíz de una recaída para las personas que tienen vicios, muchas veces la razón por la cual no nos permitimos como seres humanos, si no tenemos esos vicios, pero tener malas prácticas, por llamarlo nuevamente malas decisiones, es solamente y meramente lo emocional, pero lo mal enfocado. ¿Qué me refiero? Para tratar de simplificar los ejemplos. Cuando tenemos, por ejemplo,
cualquiera de estas, soledad, rechazo, culpa, enojo o miedo. Vamos a evitar ahorita tantito el miedo, pero de ahí para arriba todas son volátiles, ¿no? Es como acercar o juntar cerillos encendidos con gasolina. Algo muy similar. Algo muy común que hoy se ve en día y lo he experimentado hasta no sé cuántas veces. El claxon a otro carro. Todavía ni sabe el otro carro qué está pasando o como por qué, pero en automática al voltear ya es violencia. Una cara de así de y empezar a manotear. Estamos advirtiendo caguas con la señora que se te atravesó y ni cuenta te diste por qué, porque la mayor parte de veces vienes en el celular. Mal, ¿verdad? Porque hoy la mayor parte de veces las cosas vienen por el celular. Las infidelidades, los malos pensamientos, las obsesiones compulsivas. Todo viene por el celular. Y ahora, no obstante, también una necesidad muy compulsiva de estar viendo la pantalla encendida la mayor parte del tiempo en nuestra vida. Necesitamos estar viendo que la pantalla se prende porque estamos viendo las redes sociales. Muchos dicen, no, yo nada más veo noticias. Ajá. Y las noticias. Entonces, andamos en el carro, ¿ve? La mayoría, según viene manejando, pero viene en el teléfono. Malo. Si realmente dijéramos, ¿qué nos está apartando de Dios? Una de las cosas principales podríamos decir, si le echamos la culpa al teléfono, sería el teléfono, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para empezarnos a acercar a Dios? Tomar una decisión. Dejar el bendito teléfono, ¿no? Empezar a compartir más con las personas. Empezar a hacer a la antigüita lo que hacíamos. Socializar con las personas. ¿Cómo voy a volver empático con las cosas que le pasan a las personas si no estoy poniéndole atención a las personas? Y sería absurdo decirle, híjole, mándame lo que sientes por WhatsApp. Escríbemelo. Y ahí lo voy viendo y te contesto. Es absurdo. Suena absurdo, pero nuestra vida de repente se vuelve absurda. Duele, a veces incomoda, pero es la realidad. Alguien que nos ama nos dirá nuestras cositas. Enamora al Señor. Las personas buscan anestesiar el dolor en lugar de entregárselo a Dios, ¿cierto? No existirían las anestesias. Una gran diferencia es que Dios nos ha permitido sentir esas emociones, porque esas emociones son las que nos van a llevar con Él. Fíjense bien, ¿eh? A ver, no quiero que perdamos el hilo de todo, así que... ¿Ya? Pónganse a pensar, Dios permite las emociones porque son de alguna manera todo lo que nos va a llevar a estar en su presencia, a estar en comunión con Él. Si no tuviéramos emociones, seríamos como unos robots que estamos estáticos sin problema. Pero tengo una emoción de miedo. ¿A quién voy a recurrir? ¿A los cazafantasmas o a Dios? Si mi convicción está bien arraigada, pues voy a ir a buscar a Dios. Y con esa emoción todas las demás, inclusive cuando estoy contento. Señor, gracias porque no te pases, ganó mi equipo. Pero no, la mayor parte de personas, selfie para que todo el mundo sepa que estoy feliz. Para que vean, comiendo sano. Aquí en la iglesia con el pastor Juan. Todo el mundo vea que soy feliz. Compartirles mi felicidad a todos porque vean que soy un muy buen cristiano. Yo pienso muy diferente. A mí no me gusta que el mundo sepa mi vida.
Es mi vida y Dios la sabe. Punto. Se llaman redes sociales porque son redes sociales, no redes privadas ni personales. Yo todas esas definiciones las puedo entender perfectísimo, dice la hermana. Yo a mí no me gusta, está bien. El punto es que ya se dieron cuenta que al final del día nuestra mente está en la red social cuando no debería estar allá, tendría que estar en donde. ¿Lo vieron? Ah, no, bueno, pero yo no le hago daño a nadie. De repente veo un pasajito que me gusta y lo comparto. Está bien, sí, metido allá. Estás perdiendo el enfoque de allá. Les vuelvo a repetir, Pedros, no estén volteando a ver el agua. No estén viendo que está haciendo un montón de aire. No pierdan de vista el verdadero objetivo. Las personas buscan la necesidad del dolor en lugar de entregárselo a Dios. Pero Cristo ofrece una solución diferente, sanar el corazón y no olvidar el dolor por un momento. Ese es el punto. Una gran diferencia que nosotros podemos ver en la promesa de Dios es que nosotros vemos un limitante en unas cosas y podemos cuestionar ahorita, ¿no? Lo que veíamos ahorita de la red social. Bueno, es que al final, brother, todo va a depender de lo que publiquen. Sí, el punto es que estamos englobados en una cosa cuando nosotros debemos estar en otra. Pero igual estaríamos locos, porque si estamos allá seríamos como monjes nada más meditando y orando y orando, y también estaríamos desconectados. Es lo mismo. Esa me encanta porque era la que esperaba. ¿A dónde habita Dios? Mi corazón. Entonces, ¿y tu corazón va contigo a dónde? Entonces, por ratitos, cuando yo dejo que Dios se salga de mí y decido no llevarlo, es como si me dijeran, voy a sacar el corazón de dentro de mí. Eso es imposible, de hecho. Entonces, lo que sí es posible es apagar al Espíritu Santo. Es posible que entonces, si yo hago una evaluación, digo, entonces realmente no estoy viviendo, como digo, en Dios. Es como decía Pablo, ¿cómo pues pediremos como ha de ser correcto si nosotros sabemos? Es correcto. Terminamos, porque ya nos ganó el agua, ya nos alcanzó el agua. Dice el mensaje, Proverbios 3:5, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dios no te pide que ignores tus emociones, te invita a ponerlas bajo su dirección para que no te gobiernen. Pero también le da la opción, porque dice, y reconoce a Dios en todos tus caminos, o sea que sí tenemos un libre albedrío de decidir cuál camino, y Él enderezará tus sendas, o sea, ella te va a ayudar, no te va a decir, ese camino no es chido. No, Él te va a acomodar el camino que tú elegiste porque respeta tu libre albedrío. Y es el siguiente versículo. A ver, repítelo porque ahí me hizo ruido. Sí, o sea, dice, reconoce a Dios en todos tus caminos, no digo, no te fíes de tu propia prudencia, ¿no? Ajá. O sea, nada de lo que tú quieras, para pronto, ¿no? pero en el siguiente versículo dice, reconoce a Dios en todos tus caminos, o sea, de lo que tú decidas, de por donde tú te hayas querido ir, y Él enderezará tu senda, ¿no? Dice, si reconoces si vas por otro camino que no es entonces Dios no te va a ayudar. Pues no es así. Dice, reconoce a Dios en todos tus caminos y Él mismo enderezará tus sendas. O sea, aún así respetan el camino que elegimos y nos ayuda para transitarlo. Porque al final, como dice Salomón, todo es vanidad. No, es que ese día que dimos esta plática, creo que ustedes no vinieron. Pero sí leo libro. Aquí está. Sí, no. Muchas personas tienen una idea acerca de lo que es el propósito y de lo que es servir a los deseos. Y muchos erróneamente piensan que tenemos un camino ya escrito y que por ese camino ya tenemos nosotros que andarlo, ¿no? Ajá. Lo que la gente no se ha detenido a pensar es que solo se habla de un solo camino. Refiriéndose al Señor. Exactamente. Entonces, de los demás, todo lo que hacemos aquí es indistinto. Tú pudiste haber sentado tu destino, hacer, por ejemplo, no sé, ser abogado y al final del día dices, no, ya no voy a terminar la carrera de abogacía, pero yo voy a ser a lo mejor pintor también. Lo que tú decidas o lo que tú quieras hacer, aquí lo importante es que dentro de eso que tú decidiste ser, Dios sea partícipe. Y de hecho,
pasa eso, es una vez más quito de la mente porque nuestro compromiso es lineal. Y de repente